Bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Los que estáis en la casa de Jehová por las noches, alzad vuestras manos al santuario. La idea de hacer algo por las noches nos transmite la impresión, el concepto, el pensamiento de que no debemos delimitarnos solamente a los momentos de culto, a los momentos de adoración, para mantener una búsqueda de la presencia de Dios. La idea de hacer algo por las noches también nos transmite el pensamiento, la impresión de algo íntimo, de algo privado, cuando nadie te ve. En aquel tiempo, las únicas personas autorizadas para estar en el santuario eran los que servían en el santuario, la tribu de Leví. Todos los demás adoradores solamente podían estar en los momentos de culto, en los momentos de adoración, pero la tribu de Leví tenía el privilegio de estar en el santuario aún por las noches. Imagino que el salmista quería estar en la presencia de Dios, quería encontrarse con la presencia de Dios por las noches, pero no podía estar en el santuario, no podía acercarse al santuario, así que probablemente lo hacía desde su casa, desde su habitación, desde el lugar donde se encontrara. Pero en el Salmo le pide a los que están en los atrios, los que están en la casa de Dios, que aprovechen esa oportunidad que tienen de poder levantar sus manos al santuario estando en el santuario. Como resultado de esa búsqueda de Dios, de esa búsqueda de una intimidad más profunda con Dios, el salmista también pide una bendición para aquellos que levanten sus manos al santuario. Dios desde Sión te bendiga, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué levantar las manos al santuario? ¿Cuál era el significado y cuál era su importancia? Nosotros sabemos que los israelitas era la única nación que adoraba a un Dios invisible. Todas las demás naciones tenían símbolos de piedra, tenían símbolos de madera, tenían símbolos de barro. Pero el pueblo de Israel era la única nación que adoraba a un Dios que no se podía ver. Lo único que tenían como referencia de la presencia de Dios era el santuario. Y el santuario servía para reflejar la gloria de Dios y ofrecía un entorno seguro para que su pueblo se acercara y le adorara. Levantar las manos al santuario era un acto común. Sin importar dónde estuvieras, siempre tratar de volver a ver o dirigirte hacia el lugar donde se encontraba el símbolo de la presencia de Dios. Si nosotros estudiamos Daniel 6, versículo 10, encontramos que Daniel entraba en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Por qué lo hacía hacia Jerusalén? Porque hacia allá se encontraba el símbolo de la presencia de Dios. Levantar las manos hacia el santuario equivalía a levantar las manos hacia Dios mismo. En el tiempo de hoy, la iglesia es el santuario para el pueblo de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios. No adoramos estatuas, pero tenemos símbolos de la presencia de Dios, y nada de lo que pertenece al culto de Dios debe de ser tratado con descuido o con indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas a Dios. Nuestra relación con esos símbolos de la presencia divina deben de ser de tal manera que mantengamos en nuestra mente una distinción entre lo que es sagrado y lo que es común. Todo aquello que representa un símbolo de la presencia de Dios debe de ser tratado con respeto y con reverencia. Si nosotros analizamos Marcos capítulo 11 del 15 al 17, encontramos lo siguiente. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando algún utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre todos los dioses paganos se funda en el hecho de que Él es el creador y que todas las demás criaturas le deben su existencia a Él. Así lo presenta la Biblia. Dice el profeta Jeremías 10 del 10 al 16: Jehová Dios es la verdad. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncense de su vaciadizo todo fundidor, dice el profeta, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obras de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. Cuando dice el profeta esta frase, en el tiempo de su visitación, es una frase de juicio. Se refiere a un tiempo de juicio. Lucas 19:44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación es un tiempo de juicio. Cuando llegue el día de la visitación, todos aquellos que adoren a esos dioses hechos de fundición no podrán mantenerse de pie delante de la presencia del Señor. Pero dice el profeta Jeremías: no os ocurrirá lo mismo y no será la misma suerte para Jacob, para el pueblo de Dios, porque Él es el hacedor de todo. Entonces Dios demanda reverencia por encima de todos los dioses, de todos los poderes que existen sobre esta tierra. El Señor nos dice en esta hora a cada uno de nosotros, en Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, dice Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dios desea que nos acerquemos a Él, rindiéndole el honor que se merece. No nos está pidiendo algo que nosotros no podamos darle, sino que el requerimiento está a la altura de su majestad. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5 dice: acérquense a Él, piedra viva, hablando de Cristo, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Toda la reverencia que podamos darle a Dios, todo el temor y toda la solemnidad en su culto, al final del día, es solamente un ritual vacío. Podría llegar a ser solamente una apariencia si nuestra obediencia, si nuestra devoción no llegase a salir del corazón. Por eso el primer y más grande requisito para poder acercarnos a Dios, se lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Jesús le dice: a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios.
Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del Espíritu. Y tenemos que entender que solamente la religión que proviene de Dios es la única que nos puede conducir a Dios. Esta es una frase para enmarcar: solamente la religión que proviene de Dios es la única que nos puede conducir a Dios. Y cuando hablamos de religión, no hablamos de un movimiento religioso ni de una denominación. Cuando hablamos de religión, hablamos de la forma en cómo nosotros nos conducimos, de la forma como nosotros llevamos nuestra relación con Dios. ¿Por qué es importante que nosotros nazcamos del Espíritu? A fin de que podamos servir a Dios de la manera de vida, de la manera correcta, debemos nacer del Espíritu Divino. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, ocurren básicamente dos cosas importantes. Número 1, se purifica el corazón. Y número 2, se renueva la mente. Y esa purificación del corazón y esa mente renovada nos da una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Recuerda, corazón purificado y mente renovada igual a una nueva capacidad para amar y conocer a Dios. Cuando el corazón es purificado y la mente es renovada, el Espíritu de Dios nos inspira a una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos inspira a una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Nadie nos tiene que obligar, nadie nos tiene que decir, nadie nos tiene que estar vigilando para que comprobemos de que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos inspira, nos motiva a una obediencia voluntaria a su palabra. Y ese es el verdadero culto que Dios acepta. Ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos formular una oración sincera, de verdad, que nazca del corazón. Y una oración de ese tipo, inspirada por el Espíritu Santo, es una oración que es aceptable a Dios. Ahora te puedes estar preguntando, ¿cómo saber si he nacido del Espíritu? ¿Cómo saber si tengo ese corazón purificado y esa mente renovada? Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Si en tu corazón llegas a sentir el anhelo, el deseo de la presencia de Dios, ese anhelo, ese deseo era lo que inspiraba al salmista a querer levantar las manos hacia el santuario por las noches, a querer buscarlo en los momentos de soledad, en los momentos de intimidad, a no limitar su relación con Dios solamente a los días de culto, a los momentos de adoración pública, sino a querer estar constantemente en la presencia de Dios. Por eso siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se va a revelar a esa alma. Porque como Jesús lo dijo en una ocasión, Él busca ese tipo de adoradores. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: llegará la hora, y ahora es, cuando no se va a adorar ni en este lugar ni en aquel lugar, sino que en espíritu y en verdad será la adoración, será la comunión con Dios. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el Señor espera que tú y yo formamos parte de ese grupo que le adora, que le busca en espíritu y en verdad. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a buscar la presencia de Dios. Por lo tanto, hoy permitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trabaje en nuestras vidas. Infunda en nosotros ese deseo, ese anhelo, y nos lleve a una búsqueda constante de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se adueñe, se apodere de nosotros, no nos vamos a conformar solamente con un momento, con un rato, con un poco de la presencia divina.
Vamos a querer entregarle el corazón, vamos a querer rendirnos a Él. Vamos a querer someternos a su voluntad. Desearemos estar en armonía perfecta con Dios para poder estar en su presencia, para poder ser santificados, para poder acercarnos más y más. Porque encontraremos que solamente la presencia de Dios es capaz de llenar el vacío del corazón humano, de saciar el alma y dar plenitud. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.